La Costa del Sol es un lugar hermoso en la soleada España, conocida por sus playas y su vibrante vida nocturna. Sin embargo, bajo su superficie de lujo y relajación, se esconde un lado oscuro. Marbella es muchas cosas. Y una de ellas es que es la ONU del crimen organizado. Y hoy, la macromafia holandesa es la organización más poderosa. Durante años, algunos de los criminales más peligrosos del mundo hicieron de esta costa su hogar, mostrando su riqueza y disfrutando del sol. Todo cambió cuando estalló una violenta disputa. Durante años, se sucedieron trágicos eventos en los que nadie estaba a salvo, ni siquiera una de las figuras más conocidas de la región. Su nombre era Marco, un hombre trabajador y aparentemente un exitoso empresario. Pero, ¿era realmente solo un empresario inocente? ¿Cómo es que terminó involucrado con uno de los cárteles más grandes del mundo? En este vídeo vamos a explorar la historia de Abdelhadi Marco Yakut, mejor conocido como el Rey de Marbella. Abdelhadi Yakut nació en 1969 en la pequeña ciudad marroquí de Curibga, a aproximadamente 1 hora en coche de Casablanca. Durante la década de los 80, él, sus padres y sus hermanos se mudaron a España. Estudió economía empresarial y desde joven se fijó la meta de tener su propia empresa. Para facilitar su integración, cambió su nombre marroquí a Marco, ya que era más fácil de pronunciar para los españoles. Tras finalizar sus estudios, Marco estaba listo para conquistar la Costa del Sol. Comenzó trabajando como camarero, pero poco después del cambio de milenio ya había abierto su propio bar. Con el paso de los años, Marco llegó a poseer varios bares, restaurantes, discotecas y salones de lujo, todos situados en la Milla de Oro de Marbella, un área exclusiva a lo largo de la costa. Esta zona alberga los restaurantes, hoteles y bares más lujosos, atrayendo a muchas personas adineradas. Entre sus negocios más destacados, Marco colaboró con Wayne Lineker, hermano del exfutbolista y comentarista Gary Lineker, conocido por su etapa en el Leicester City y en el Fútbol Club Barcelona. Wayne también era un empresario influyente con numerosos bares y restaurantes en toda Europa. Marco llegó a gestionar 2 de sus bares ubicados junto a la playa de Marbella, el Portside Café y el Tibú. Si alguna vez has paseado por la Milla de Oro, es muy probable que hayas entrado en uno de los establecimientos de Marco. Sus bares y restaurantes eran algunos de los más exclusivos de Marbella, atrayendo a invitados de alto perfil. Sin embargo, una pregunta sigue en el aire. ¿Eran realmente estos negocios la fuente de la riqueza de Marco? ¿O había una operación mucho más lucrativa ocurriendo en las sombras? El vecindario de Las Petunias, en San Pedro de Alcántara, cerca de Marbella y Puerto Banús, es una de las zonas más exclusivas del sur de España. Marco vivía allí, en una lujosa villa, rodeado de vecinos adinerados. Sin embargo, su vida de lujo no solo se sustentaba en sus negocios legales. El 21 de enero de 2019, poco antes de las 3:30 de la madrugada, Marco llegó a su hogar conduciendo un Bentley descapotable negro con matrícula británica. Sin saber lo que estaba a punto de suceder, estacionó el coche y se dispuso a bajar. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre que se escondía detrás de un contenedor de basura corrió hacia él. En cuestión de segundos, el atacante disparó más de 20 veces, de las cuales 14 balas alcanzaron a Marco. Intentó escapar por la puerta del pasajero, pero no tuvo oportunidad. El agresor huyó en un Volkswagen Golf, que luego fue encontrado incendiado en Benajabís. Un testigo presencial llamó de inmediato a los servicios de emergencia, pero Marco ya había fallecido. Tenía solo 49 años y era una figura muy conocida en la zona de Marbella. Después de lo ocurrido el 21 de enero de 2019, la policía se enfrentó a una gran incógnita. ¿Cuál fue el motivo detrás de este asesinato y quién estaba detrás de él? De inmediato, surgieron múltiples teorías sobre por qué Marco fue asesinado y quién podía haberlo hecho. Entre tanta especulación, la verdadera pregunta seguía en el aire. ¿Cuál era la verdad? ¿Tenía Marco una doble vida? La policía española comenzó a investigar las llamadas de Marco y las cámaras de seguridad,
pero no encontraron nada fuera de lo común. Sin embargo, los medios locales pronto destaparon un lado de su vida que pocos conocían. Se reveló que Marco era sospechoso principal en una investigación de narcotráfico en la ciudad marroquí de Oujda. La noticia sorprendió a muchos, ya que la mayoría lo veía como un empresario exitoso y apasionado por sus negocios. Pero su vida secreta comenzó a salir a la luz. Al parecer, Marco ayudaba a políticos marroquíes y españoles a realizar operaciones inmobiliarias financiadas con millones de euros de dinero ilícito. La policía española reveló que Marco tenía vínculos con traficantes de drogas de toda Europa, incluyendo España, los Países Bajos, Francia e Irlanda. Sus conexiones con el clan Kinahan de la mafia irlandesa llamaron especialmente la atención. Los medios irlandeses no tardaron en señalarlo como uno de los principales blanqueadores de dinero del cártel. El playboy de Kinahan, Marco, ejecutado. Daniel Kinahan y muchos de sus socios habían vivido o pasado largos periodos en Marbella, por lo que la posibilidad de que conociera a Marco era más que factible. Marbella era un punto clave en la red de operaciones del cártel, un lugar donde el lujo y la criminalidad coexistían de manera casi invisible. Las conexiones entre Marco y el cártel de Kinahan eran cada vez más evidentes. Su papel en el lavado de dinero y en la facilitación de transacciones ilegales lo había convertido en una pieza clave dentro de esta red criminal. Sin embargo, en el mundo del crimen organizado, la lealtad tiene un límite, y los aliados de hoy pueden convertirse en los enemigos de mañana. La pregunta que quedaba en el aire era, ¿la muerte de Marco fue un ajuste de cuentas dentro del propio cártel o una represalia de otra organización que lo veía como un objetivo? Con el nivel de violencia y rivalidades que rodeaban el tráfico de drogas en la Costa del Sol, las posibilidades eran muchas, pero lo que estaba claro es que Marco ya no estaba a salvo en Marbella. Aunque la policía española investigó si Daniel Kinahan, líder del cártel, había ordenado el asesinato de Marco, se concluyó que no estaba directamente involucrado. Un informante en Dublín ofreció una teoría. El asesinato de Marco podría ser una represalia por la muerte de Samir Scarface, un narcotraficante marroquí asesinado en Benajabís en el 2014. Se especuló que la muerte de Samir fue orquestada por Rico el chileno, un socio clave del cártel de Kinahan. Era uno de los suministradores de coca más importantes. Sin embargo, existe un problema con esta teoría. La venganza en el mundo del crimen rara vez tarda 5 años en llevarse a cabo, especialmente contra un objetivo de tan alto perfil como Marco. La policía también consideró la posibilidad de que la muerte de Marco estuviera relacionada con una violenta disputa en la Costa del Sol en el 2019. En el 2017, sicarios rusos intentaron asesinar a uno de los principales financieros de Kinahan en Portugal. Aunque el intento falló, causó pánico en el cártel, lo que llevó a muchos de sus miembros a mudarse a Dubái, dejando a Marco solo en Marbella. Sin la protección de sus socios, Marco quedó expuesto en un ambiente cada vez más hostil. Con la guerra desatada en la Costa del Sol, nadie estaba a salvo. Incluso aquellos con los lazos más mínimos con alguien involucrado en la disputa podían ser ejecutados en cualquier momento, sin previo aviso. Y en este caso, eso pudo haber sido exactamente lo que le ocurrió a Marco. Marco Yacut era considerado el rey de Marbella. Durante un tiempo, su vida parecía estar marcada solo por el éxito y la influencia, rodeado de lujos y protegido por su círculo de contactos. Parecía intocable. Era amigo de las personas más ricas y poderosas, quienes disfrutaban en sus exclusivos bares y restaurantes en la Milla de Oro. Entre sus clientes y amigos también se encontraban algunos de los criminales más peligrosos de Europa. Su conexión con el cártel de Kinahan pudo haber sido su mayor error. Su relación con la organización criminal irlandesa podría ser la razón por la que hoy ya no está aquí. Por cierto, si os gustaría ver un vídeo sobre los Kinahan o algún otro implicado en el vídeo, hacerlo saber en los comentarios, lo tendré en cuenta para hacer futuros vídeos. En el año 2020, 6 personas fueron arrestadas por el asesinato de Marco. 4 de ellos estaban a punto de cometer otro asesinato, mientras que los otros 2 fueron detenidos en los Países Bajos. Estos 2, Badr K. y Omar C., estaban conectados con el caso del asesinato del abogado Dirk Biersum. Curiosamente, este caso va en contra de un mafioso ya conocido en el canal,
el líder de la Mocro-Mafia, Ridwan Taghi. Por lo tanto, es muy probable que detrás del asesinato del rey de Marbella se encuentre la temida Mocro-Mafia liderada por Ridwan Taghi, quienes tienen una clara rivalidad con la organización criminal irlandesa de los Kinahan por el control del narcotráfico en Europa, y concretamente en Marbella. La historia de Abdelhadi Marco Yakut es un recordatorio de cómo, incluso en los lugares más idílicos, el crimen organizado puede tejer una red de violencia y corrupción. Su vida, que parecía llena de éxito y conexiones con la élite, escondía una oscura realidad. En el mundo del crimen, incluso el rey de Marbella no estaba a salvo. Si deseas conocer más sobre historias de mafiosos y las intrigas del crimen organizado, no olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y compartir tus opiniones en los comentarios.